En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 43 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y voy a empezar saludando a los tertulianos que me van a acompañar esta noche. Emiliano Garayar, presidente de Garayar Abogados y autor del blog En 5 días La Caña. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Y también saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo. Miguel, buenas noches. Gemma, buenas noches. Deseando que llegue ya la primavera. Absolutamente. Ya tengo toda la nieve y el agua que podía digerir este año. Ya has cubierto el cupo, Exacto, ¿no? ahora quiero sol. Ahora quieres sol. Y saludo también que esta noche está por teléfono a José Aguilar, profesor universitario y de escuelas de negocio, líder en la gestión de cambio y socio director de MinValue. José, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma. ¿Tú también quieres que llegue ya la primavera? Bueno, cada cosa tiene su momento. A mí la verdad es que la nieve me alegra y además la disfruto. Me gusta los deportes relacionados con la montaña, o sea que yo este año encantado. Este año estás encantado. Bueno, pues señores, casi estamos a punto de despedir el mes de febrero. Todavía seguimos sin tener sustituto del ministro de Economía. Luis de Guindos ayer pasaba otro examen en el Parlamento Europeo y lo hacía como candidato a vicepresidente del Banco Central Europeo y también como ministro español de Economía. Se supone que en menos ya de una semana sabremos el sustituto y hoy, por cierto, que ya algunos se van como descartando, porque hoy he escuchado a Álvaro Nadal decir que, bueno, que los temas de su ministerio de energía, agenda digital, le entusiasman, le fascinan y que, bueno, que la última palabra la tendrá el presidente, Mariano Rajoy. Vamos, que le han dicho que no. Vale. Después de todo, sí. Vamos a ver, es imposible penetrar dentro de la mente de Mariano Rajoy. Yo sinceramente no soy capaz de atinar quién puede ser. Creo que solo sabe él. Y a lo mejor ni él lo sabe. Todavía se lo está contando a sí mismo. La verdad es que yo creo que no va a tener demasiada importancia quien pongan en este momento, porque sigo pensando en una legislatura relativamente corta. Es decir, creo que hay demasiada digamos, tensión y demasiado poco apoyo parlamentario en según qué momentos para que Rajoy en algún momento no le dé la patada a los cubatas y diga, se acabó, convoco elecciones. Eso puede ocurrir. Esta mañana oía que ya le ha retirado Ciudadanos el apoyo para otra ley. Es decir, es que eso no le gusta a Rajoy. A Rajoy le gusta, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Por eso yo sigo pensando que la legislatura no va a ser muy larga. Pero también es verdad que Mariano Rajoy, no sé si puede ser una virtud o un defecto, Emiliano, es muy previsible. Sí, bueno, es muy previsible en su inactividad, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que al mismo tiempo es muy poco escrutable, como dice el profesor Córdoba. Yo pienso que esta criminología no sirve para mucho, ¿no? La verdad es que estoy de acuerdo. Poco importa el nombre del ministro de Economía. Yo creo que tiene que ser un buen Sherpa, porque la dimensión actual del ministro de Economía es mucho más el frente exterior que el interior. Porque en puridad el frente interno lo tiene que atender la vicepresidenta del Gobierno como ministra de Administraciones Territoriales y sobre todo por el flanco de la financiación de comunidades autónomas, y el ministro de Hacienda por todos los demás. Y en la parte exterior fundamentalmente es el Ministerio de Economía y en la agenda digital pues más para reformas y competitividad. Por lo tanto, pues, realmente yo creo que busca un buen Sherpa, un pseudo ministro de Asuntos Exteriores o ministro de Asuntos Comunitarios, como existió en otro tiempo, y bueno, pues ahora que digo lo de ministro de Asuntos Comunitarios, pues igual hasta reedita viejas glorias, porque por ahí una quiniela aparecía el ínclito Josep Piqué, y como necesitan poner ministros catalanes y todas estas cosas, porque al final todo esto es cara galería. Yo estoy de acuerdo con el profesor Córdoba, pienso que importa poco el nombre, como dice Rajoy, quien sea designado tiene que conocerse la lección, no tiene que venir a aprender, tiene que venir aprendido, y por lo tanto pues será de un círculo más o menos cercano de aparachiks, entre comillas, ¿no? Y que sepa inglés. Y que desde luego ese es el requisito esencial, que sepa inglés, y si sabe alemán, como los hermanos Nadal, muchísimo mejor. José. Realmente lo más interesante de ese reemplazo, de ese relevo, ya lo sabemos, y es que con ocasión de la sustitución del ministro de Economía, pues algunos aventuraban hace tiempo en una remodelación más a fondo del Ejecutivo para darle un mayor impulso político, para
para salir de esa atonía y de esa pérdida de iniciativa que algunos le reprochan, pero ese es el dato más relevante, que ya sabemos que no va a ser así. O sea, que el propio Rajoy, dentro de un poco del modo en el que oculta sus jugadas, esto sí que lo ha revelado. Lo que ha venido a decir es que el único relevo que se va a producir es el de ese ministerio, lo cual nos da un segundo dato, y es que no va a mover a un ministro de una cartera a otra. Simplemente, pues una persona nueva entrará en el gabinete con esta cartera de economía. O fusiona dos carteras, que eso ha pasado mucho en el pasado. O fusiona dos carteras, que esa sería otra jugada, pero el caso es que realmente con Nadal al frente reduce la crisis al mínimo, es decir, a una sustitución que viene obligada, y además por un motivo, digamos, que para él otra cosa sería que alguien pues dimitiera como consecuencia, digamos, de un escándalo, etcétera, pero en este caso, digamos, simplemente renueva el Consejo de Ministros, pues porque una persona asciende a una posición de relevancia a nivel europeo y simplemente pues tapa el hueco. En ese sentido, es una crisis de tamaño, de menor cuantía, y para mí ese es el titular, es decir, que no se va a aprovechar esta circunstancia para una remodelación más a fondo del gabinete, para dar un poco más de impulso a algunos ministerios pues que en estos momentos tienen muy poca relevancia pública, y nada, que vamos a seguir como estamos. O sea, que simplemente es un nombre que pues bueno, que jugará un rol que está más o menos predefinido, y seguiremos básicamente como hemos estado en estos meses pasados, sobre todo con la gran amenaza de la debilidad de un gobierno al que la creciente oposición por parte de Ciudadanos pues deja en una situación pues realmente complicada. Con lo que estás hilando un poco con lo que estás diciendo, José, es cierto que ayer desde Túnez, cuando le hacían preguntas al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre que diera ese nombre que debía aparecer en el cuaderno ese de tapas azules, o no sé qué cuaderno, pues a lo mejor quizás lo ha heredado, o vaya usted a saber en qué cuaderno, o en su cabeza. Él debió estar varias veces en el cuaderno azul. Por eso, que debía estar su nombre ahí, y ahora deberá estar el futuro o el sustituto de Luis de Guindos. Pero es cierto que Mariano Rajoy decía que no pensaba hacer remodelaciones de gobierno, que su ejecutivo lo estaba haciendo muy bien, que apenas llevaban 16 meses, pero claro, ayer lo comentaba este mismo asunto aquí en la tertulia, y claro, me decían, y claro, me acababan convenciendo, si es que tampoco están tan gastados. Claro, si no han hecho nada. O sea, no están gastados los ministros, no hay uno que esté más quemado que otro. ¿No, Miguel? No, yo la verdad es que les veo... ¿Sí? ¿Quién? Zoido está abrasado. Bueno, bueno. Sí, por el tema de interior. Pero fíjate, no es de los que peores me caen. O sea, yo, por ejemplo... Pero está abrasado. O sea, pues sé que está abrasado, pero que ha tenido que lidiar con eso. Pero tú ves a Dastis, por ejemplo, y dices, bueno, ¿y qué ha hecho? Es lo que te digo. Es decir, vamos a ver... Rajoy tiene o se ha hecho un gobierno a su medida, que es esa medida de la inacción que comentaba antes Emiliano. Él dice, oye, mira, al tran, aquí no movemos mucho las cosas, tal, aquí todo el mundo hace lo que yo digo, y si tiene alguna duda me consulta antes, con lo cual él ya está feliz. Cuando tenía a García Margallo estaba en un vilo siempre, porque ¿qué va a decir este? No, ahora ya no, ahora todos los que tiene se tiene a aprender la cartilla y lo hacen todo muy bien. Yo de todas formas sigo diciendo, reiterando lo de la legislatura corta, básicamente porque en algún momento se va a encontrar entre la espada y la pared, porque no tiene apoyo parlamentario, y gobernar sin poder hacer nada en la Cámara y sin poder ganar una votación es muy complicado. Ya no solamente los presupuestos, vamos a ver si el PNV, tú me dirás algo del PNV si eso, pero veo si el PNV le apoya, pero si el PNV no le apoya y tiene que prorrogar otra vez los presupuestos y luego va a plantear cualquier tipo de ley, el tema de la ley Mordaza ha sido lo que comentaba, la ley de Ciudadanos se la quieren anular. Pero esa es una de ellas. Una de ellas, a ver qué pasa con la reforma laboral, claro. Aunque ese Ciudadanos está más a favor, pero en algún momento sale una reforma parcial. Es decir, vamos a ver, como le empiecen a levantar un poco lo que él ha hecho en la anterior legislatura, yo creo que Rajoy en un momento determinado dice, oye, hasta aquí. No lo sé. Emiliano, ¿hasta aquí? No. Yo voto, vamos, en un sistema parlamentario de moción de censura constructiva como el español, es prácticamente imposible echar a un presidente del gobierno por esa vía. Y de hecho, incluso en la máxima debilidad de la UCD, Adolfo Suárez salvó la moción de censura en golpe de Estado por medio. Pero no, yo creo que no se va a echar porque frente a la opinión pública sería muy difícil de entender y probablemente con un coste político muy grande
que Ciudadanos votara una moción de censura constructiva en favor de un candidato común con el PSOE y sobre todo con Podemos y con las izquierdas nacionalistas varias. Y Rajoy ya ha demostrado que él agota los plazos, incluso agota los plazos sobrepasándolos. Y yo estoy bastante... Bueno, tengo una razonable convicción de que no va a repetir. No porque se presente y no salga, sino porque yo creo que no va a volver a presentarse. Pero pienso que, salvo que tácticamente, y algo que es totalmente ajeno además a su forma de ser y pensar, salvo que tácticamente encontrase un hueco por una debilidad del contrario, en este caso Ciudadanos o Partido Socialista, hubiese algo que en un momento determinado le hiciese pensar que podía arañar una ventaja táctica, va a aguantar hasta el final de la legislatura, hasta que esto sea insoportable. O sea, él sí que, bueno, una de sus grandes virtudes es lo que llaman la piel de elefante, es capaz de aguantar lo que sea. Y bueno, su relativa incomodidad en el Congreso de los Diputados, como digo, es relativa, porque él no sacará adelante iniciativas parlamentarias, que tampoco le preocupa mucho, pero los demás tampoco. No. José. Sí, es cierto que en estos momentos el Parlamento no es que esté negándole al Gobierno la aprobación de sus leyes, es que tiene una capacidad de maniobra muy reducida desde un punto de vista de producción legislativa. Y en ese sentido, desde la estrategia de Rajoy, pues es positivo, porque quizás le tumben alguna ley menor, considerando como tal la llamada ley Mordaza. Es un instrumento, digamos, pues para afrontar determinadas cuestiones que tengan que ver con el orden público, etcétera. Pero por ejemplo, Ciudadanos presentaba pues una reforma laboral que suponía eliminar la dualidad del mercado de trabajo y crear un contrato único. Pero en estos momentos todo ese tipo de declaraciones son brindis al sol, son declaraciones al final son wishful thinking, de aspiraciones etéreas, porque no hay soporte, no hay base suficiente para implementar ninguna de esas soluciones. Es igual que la propuesta que ha hecho hoy Montoro de la reducción del IRPF para los pensionistas en unos presupuestos generales del Estado de 2018. Claro, es muy fácil hacer promesas sobre leyes que finalmente es muy difícil que salgan adelante porque no cuentan con apoyos suficientes. Y yo también apuesto por una permanencia del Gobierno de Rajoy, porque hasta el momento al menos él es coherente con su comportamiento político de los últimos años, y también porque yo creo que en su manera de pensar la principal amenaza que ahora tiene, que viene de la mano de Ciudadanos, es una amenaza que pueda tener una cierta efervescencia, un impulso circunstancial vinculado pues por supuesto al éxito de Ciudadanos en las autonómicas de Cataluña, pero yo creo que él también, la experiencia le muestra que cuando ha sabido esperar con templanza, o sea, ha visto caer muchos de los cadáveres que pasaban por delante de su puerta, ¿no? En ese sentido... Sí, pero ¿cuándo no ha esperado? Claro, quizás confíen que efectivamente pues esa especie de moda o de ola naranja que en estos momentos pues arrasa en las encuestas tanto a nivel nacional como en las diferentes autonomías e incluso en las grandes capitales, pues sea una efervescencia que como otras tenga su momento álgido y luego también su momento de agotamiento. Y en ese sentido, esto es como en boxeo, ¿no? Alguien puede vencer por KO o puede vencer simplemente por extenuación de su rival. Y en este sentido, pues bueno, a él le ha ido bien esa estrategia y no veo motivo alguno para que ahora vaya a cambiar. Y hay un punto de desgaste también, ¿eh? Segundos, es que tengo que hacer una pequeña pausa, Emiliano. No, desgaste, di algo más. No, hay un punto de desgaste, digo, porque como decía Giuliano Andreotti, esto lo que desgasta es la oposición, no el gobierno. Así es. Bueno, tengo que hacer esa pequeña pausa, esa desconexión para unos minutos de publicidad, pero volvemos aquí a las 9 con ese asunto que ha sacado José, esa nueva promesa o ese nuevo compromiso al que que ha anunciado hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el tema de las pensiones. Volvemos sobre ello. En Radio Intereconomía, Visión Global. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años?
Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Llega la rebaja final del Corte Inglés, con un 70% de descuento en una gran selección de marcas de lencería, corsetería y medias. Un 70% de descuento que no te puedes perder. Es la rebaja final en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero. ¿Vamos? Te comento que estoy a punto de ponerme a tocar el claxon como si no hubiera mañana. ¿Y se puede saber por qué? Pues porque es mi momento. Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 es tu momento. Contrátalo en el 900-771-771. Aegon, asegura el mañana. QuieroMiPlusvalía.com. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. Europa en la encrucijada. No te pierdas la conferencia que impartirá el periodista Hermann Tersch el próximo 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Club de Amigos. Reserva ya tu plaza llamando al 91 616 24 64 o enviando un correo a club@intereconomia.eu. Hermann Tersch, Europa en la encrucijada. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? QuieroMiPlusvalía.com. Bienvenido a la revolución del snack de la mano de Crucox. Se acabó el eterno dilema entre disfrutar o cuidarse. Descubre Crucox, un snack de cecina deshidratada, delicioso y muy saludable por su alto contenido en proteínas que favorece la recuperación muscular durante y después del ejercicio. Listo para comer donde y cuando quieras, Crucox es la nueva manera de mantenerse en forma. Crucox.es. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. Nueve de la noche, 8 en la Comunidad Canaria. Comienza aquí esta tercera hora de Visión Global. Seguimos en la tertulia y esta noche me acompañan José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar. Y estábamos hablando de ese anuncio que ha hecho hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, un poco ese nuevo guiño. Hoy tocaban los pensionistas. Ya, pero es que es muy triste lo que dice el señor Montoro, porque una de dos, o no sabe leer, o se le ha olvidado lo que estudió cuando le dieron la plaza de catedrático de Hacienda Pública, o tal. Vamos a ver, una de las cosas que vendió Rajoy es que toda persona que gane 14.000 euros o menos al año no tributa por IRPF. La pensión media está en unos 900 y pico euros, y de jubilación, las de viudedad están unos 200, 300 euros por debajo, las de orfandad están en unos 400 o 500 y las de incapacidad laboral, pues más o menos como las otras. Probablemente el 70-75% de las pensiones ya no tributan por IRPF. Yo no sé a qué se refiere el señor Montoro. Porque si la mayor parte de la gente no llega a ese tope de los 14.000 euros anuales de ingresos, pues es como hacer un anuncio simplemente pues para captar votos. Le puede afectar a los que cobran unas pensiones superiores, pero tampoco ha concretado a nivel de dinero. Con lo cual, es una situación realmente para mí extraña y lo que pasa es que tampoco veo que la prensa o la gente le conteste y le diga, oye, tío, ¿de qué vas? Pero bueno, me imagino que estamos en un país así, ¿no? Sí. Emiliano. Sí, pues menos mal que el presidente del gobierno creo que pidió el fin de semana de que no se hiciera política con las suspensiones. Sí, por ejemplo. Yo no tengo nada que decir, es realmente puro thrillerismo. José. Es una medida netamente política en el sentido de que ahora pues está surgiendo una movilización de los pensionistas y claro, realmente es un colectivo muy sensible, es muy sensible tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque son muchos, efectivamente nuestra población está muy envejecida y el peso que tienen en términos demográficos respecto de la población total pues es muy alto. O sea, ninguna empresa puede sobrevivir sin captar el mercado de los mayores de 65, ni ningún partido político puede ganar unas elecciones, pues por supuesto con el apoyo y desde luego nunca con la oposición de ese colectivo tan numeroso. Y también cualitativamente es un colectivo poderoso en términos políticos, porque al final
bueno, pues yo creo que todos somos sensibles, ¿no?, ante ese segmento de la población, ante nuestros padres y abuelos, ¿no? O sea, que en realidad pues no dejan de ser unas personas pues vistas con con simpatía, con solidaridad por parte de la población, y el hecho de que esas personas se movilicen pues realmente es algo que erosiona al gobierno. No es como un colectivo en el que pues las personas pueden ver un interés corporativista, o si son pues pueden considerar que esas personas que se movilizan viven mejor que otros muchos colectivos que están más penalizados en términos económicos, sino que realmente los pensionistas pues reciben esa simpatía, y es una imagen que yo creo que el gobierno no quiere tener, ¿no? O sea, descuentan que obviamente haya colectivos indignados que se manifiesten, pero no ellos, no los pensionistas, y bueno, pues que se les ha ocurrido esta idea de anunciar una reducción, o sea, no de incrementar las pensiones, cosa que lógicamente no pueden hacer, sino de compensar una subida escasa o muy baja de las pensiones por vía de deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hasta donde he entendido, el criterio que está utilizando el ministro no es tanto el nivel de renta, o sea, la cuantía de esas pensiones, sino la edad. O sea, él lo que ha anunciado es que para los pensionistas de más edad, sin especificar a qué considera pensionistas de más edad, se les aplicaría esa rebaja. Y el motivo que aduce es que esas personas ya están soportando los costes enormes que supone, digamos, el mantenimiento de su nivel de vida, no solamente de su poder adquisitivo, sino hacer frente a las limitaciones que inevitablemente van asociadas a ese incremento de edad, y que en el fondo es decir, bueno, a esas necesidades tendríamos que hacer frente por vía de otro tipo de prestaciones y de ley de dependencia, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera les compensamos los costes en los que ellos incurren como consecuencia de esas necesidades que van surgiendo en edades muy avanzadas por vía de deducción del impuesto sobre la renta de personas físicas. Bueno, bien, la cosa pues tiene su pequeño aderezo y queda aseada cuando la explica en un discurso, pero vuelvo a lo de antes, al final eso se tiene que poner números. Los números a los que él puede aludir son esos 2.000 millones que medio pactó con Ciudadanos en términos generales, en términos agregados, como el importe en el cual se tendría que reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿no? Y digamos, pues descontando de esos 2.000 millones, pues aplicaríamos esta rebaja. Pero el momento en el que pactó con Ciudadanos es muy distinto del momento actual. O sea, yo lo considero pues una oferta o una propuesta que, bueno, pues puede ser presentable, pero que en la práctica me parece inoperante desde el momento mismo en que se vincula a la aprobación de unos presupuestos que en estos momentos pues están muy lejos de conseguir el consenso suficiente. Miguel, ¿quieres añadir algo más? No, simplemente que sea la edad que sea, si una persona paga 0 de IRPF, pues no se le puede reducir nada. Yo entendería que, por ejemplo, el IBI puede ser un impuesto en el que, aunque sea municipal, a los jubilados les puede hacer mucho daño, porque si viven en casa propia, ese IBI en Madrid, por ejemplo, se ha multiplicado por 3. Y entonces, lógicamente, al final, cuando pagan el IBI, se les va una paga entera. Es decir, que si quieres ayudar a los colectivos de edad y ese tipo de cosas, bueno, pues sí que parecería razonable que fueras por esas vías. Pero el IRPF, si la mayor parte no paga IRPF, pues yo no sé por qué van por esa vía, salvo que sea pues, un brindis al sol, un no sé qué, alguna medida política y tal. Eso es como cuando reducen la retención de las rentas del trabajo. Sí, y al final vas a pagar igual. Me han subido el sueldo. Al final van a pagar igual. No, yo de verdad que es triste. Yo, de todas formas, además, me parece que los que están llevando la estrategia del Partido Popular a nivel de marketing se están equivocando. Si tú analizas las encuestas del CIS, los únicos que votan mayoritariamente al Partido Popular son los pensionistas. El resto, las clases medias y no sé qué tal, o de gente de mediana edad, o vota Ciudadanos, y los muy jóvenes votan a Podemos. Eso son las estadísticas del CIS. Entonces, vamos a ver, se está haciendo el harakiri. O sea, si este hombre sigue emperrado en lo del 0,25 y en no negociar con el colectivo de pensionistas y en no tomar algunas medidas que sean interesantes, vamos, no digo que vaya a acabar como la OCDE, pero a lo mejor, Pero si el problema es, a fin de cuentas, son muy, muy básicos. Es por eso decía antes que es un juego de trileros. Como no pueden en este momento, en esta coyuntura y con el Pacto de Toledo, y con la propia situación de la seguridad social, incrementar las pensiones, porque eso pues en un sistema evidentemente precario pues lo conduciría a estarlo más, pues dice, bueno, pues el otro modo de trasvase de recursos públicos es por la vía
impositiva, o sea, los impuestos a la renta, pues una reducción de esos impuestos o de otro, a fin de cuentas es un trasvase de fondos públicos, pero no contra la lucha de las pensiones, sino indirectamente contra el presupuesto general. Pero al final es absurdo y bueno, es un fenómeno curioso de la movilización de los pensionistas, porque ya hace muchos años, pero en los 90 nació en algunos estados, como por ejemplo los Países Bajos, Holanda, un partido de pensionistas específicamente. Y sí que es un colectivo cada vez más importante, que puede entrar en una tensión no pequeña con el resto, digamos, de las generaciones activas o menos de la sociedad, ¿no? Y no creo que sea un buen movimiento. No creo que sea un buen movimiento, una buena decantación de entre comillas, de un grupo de interés centrado por razones de edad y de dependencia, entre comillas, ¿no? Efectivamente no es que todos los pensionistas voten al PP, pero sí es cierto que la mayoría... Hay un caladero muy importante. Sí, la mayoría de, digamos que por segmentos de edad, en el único segmento donde percibe la mayoría de los votos de ese segmento es en el de mayores de 55 años. Hablabas, Miguel, de la estrategia de marketing del Partido Popular, totalmente equivocada, y es que hay elecciones municipales el año que viene, por eso, en 2019. Yo estoy convencido de que van a tener problemas, Quiero decir que, vamos a ver, mira... Las pensiones no son unos argumentos. No, vamos a ver. La dinámica de las elecciones municipales... Lo de las pensiones hay que tratarlo en su globalidad y hay que cambiar el modelo que sea estable, un modelo que no tenga los problemas que tiene ahora. Entonces, Rajoy es que no cambia nada. O sea, Rajoy... como eso no depende de él, porque eso es una cuestión del Pacto de Toledo, pero tampoco hay una propuesta encima de la mesa. Bueno, más allá de la demagogia de Pedro Sánchez, que dice que sí... Ese dice tonterías, ese ya olvídate. Que hay que subir estoy de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que es un problema que se debería de haber tratado ya hace años. Y la educación y la energía y la dependencia y la sanidad... Las pensiones tienen un agujero de 18.000 millones anuales. Entonces, ese ya sí que nos duele. Pero, bueno, pues como se crea empleo y como vamos a 20 millones y crea medio millón de empleos al año y tal... Sí, pues que alguien lo va a arreglar por la vía de los ingresos. Quiero decir, porque si tú analizas la participación de las rentas de trabajo en el PIB, ha bajado un 8%. Hay que subir los sueldos. Sí, claro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? Pues subiéndolos. Al final coges una nómina y donde pone pues 15.000, pone 17.000. No, oye, con inversión pública sí. Si tú creas el Estado... Bueno, ahí está. Sí, 70% menos que hace 10 años la inversión pública. No, pero digo, pensé que decías creando empleo público. Sí, pero no empleo de ese, no empleo de funcionarios. No, estoy hablando de crear... eso es la generación de renta más directa, la creación de empleo público, porque con inversión pública engrosas las rentas del capital. No es lo mismo gasto que inversión. Da igual, pero engrosas las rentas del capital. Pero no es lo mismo gasto que inversión. No, soy consciente. José, ¿quieres añadir algo? No, de nuevo el gran tema de las pensiones, pues que efectivamente, pues bueno, se intenta paliar la insostenibilidad del sistema pues, con parches, pero volvemos al argumento de siempre. Eso puede permitir que alguien salga del apuro, que alguien tenga alguna baza política que jugar, o que intente atenuar el descontento de colectivos importantes, pero bueno, salvas la cara de momento, pero al final traspasas el problema al siguiente. Hay un problema de generosidad y de visión, ¿no? O sea, de visión política y de visión de Estado, que es lamentable. O sea, no es exclusiva en absoluto del PP al final, porque el problema no es de uno. O sea, una cuestión como la reforma de las pensiones, como cualquiera de las grandes reformas de este país, pues requiere consensos amplios. Es una cuestión del estamento político en general y sobre todo de los partidos de mayor peso. Y en ese sentido, pues un poquito lo frustrante es que esos acuerdos ni se ven ni se les esperan, ¿no? Y es quizás pues el pan para hoy, hambre para mañana que lamentablemente pues se reproduce en este y en otros temas. Bueno, sí, perdona, Miguel. Que yo lo que creo es que todos los españoles deberíamos mandar a la Moncloa un juego de dominó, a ver si da por aludido nuestro presidente del gobierno. Bueno, si os parece, en los últimos minutos, nos faltan como 3-4 minutos para despedir la tertulia. Hablamos de Cataluña. Bueno, ya puestos. Hablamos de Cataluña, del Mobile World Congress.
No, pero como digo, bueno, Congreso... menos mal que va ajeno a las... No, a mí me parece que eso está bien, ha subido este año un 7%, es un evento que viene bien a España y oye, decir que pero no podían haberlo fastidiado con esa bueno, cena de no presentarse sí, y luego una sí. representación o eso no... Pero yo creo que estos fantoches, yo creo que la gente ya no se hace ni caso. O sea, quiero decirte que yo creo que esto es un tema empresarial, un tema de tecnología, de futuro, y a mí estos politicastros es que me dan lo mismo, y a la gente también le dan lo mismo. O sea, yo creo que se ha hecho bien en general, y los únicos que han desentonado han sido el Roger Torrent y Ada Colau. Yo la verdad, Ada Colau, como no va a volver a ser alcaldesa de Barcelona, pues me imagino que ya desaparecerá de la escena el año que viene, y el Roger Torrent, pues vamos a ver si esta legislatura, aquí nos dirá algo más Emiliano, de si él cree que va a seguir, si van a hacer una investidura de alguien raro, o si el 155 se va a quitar. No sé, yo confío mucho en Emiliano. A ver, cuéntanos. Gracias. No, yo puedo decir, no tengo la bola de cristal, porque si no jugaría a la lotería. No, pero en relación con el Mobile World Congress, yo estoy de acuerdo con el profesor Córdoba en el sentido de que la mayor parte de los participantes, ejecutivos, directivos, ni se han enterado. Y casi todos los aspavientos son de consumo interno. Y por cierto, cada uno hacia su parroquia. O sea, Colau hacia su parroquia, Torrent hacia su parroquia. Pero es irrelevante. Otra cosa sería, y lo que sí puede tener mayor relevancia, es la incomodidad que puede generar, pues, algaradas, manifestaciones, cierre de bocas de metro, presencia policial, etcétera. Eso sí puede crear cierto clima de hostigamiento, desasosiego, ¿no? Lo que es, digamos, sociedad civil. Sí. Pero la gesticulación política, nada. ¿Y habrá presidente? ¿De la Generalitat? Sí. Sí, estoy convencido que sí. Pero será el que está huido, el que está en la cárcel... Bueno, el que está huido no puede serlo porque porque yo creo que Roger Torrent efectivamente no quiere recorrer pasillos y juzgados como su antecesora en el cargo, que está, por cierto, terriblemente, muy callada, muy callada. Dice que es abuela y que quiere disfrutar de sus nietos y... Bueno, la verdad llega el momento. Todos los demás lo celebramos. Y le acompañamos en el sentimiento, nunca mejor dicho. A los nietos. Perdón, no. No seáis malos. Pero sí, yo sí creo que es inminente, sobre todo ahora que se ha desbloqueado la cuestión aparentemente más crucial de la política catalana, que es la presidencia de la Corporación de la Radio y Televisión Pública Catalana. ¿Es RC? ¿Se le han dado RC? José. Sí, no, yo insisto en la importancia del mobile. El mobile, aparte, digamos, de su impacto directo del dinero que aporta y de puestos de trabajo, en fin, es que es un evento de referencia, es algo que no se puede perder. Y efectivamente estoy de acuerdo también en que las poses de uno o dos políticos tienen impacto cero sobre la inmensa mayoría de los participantes, a los cuales este asunto ni les va ni les viene. Efectivamente, hizo más daño la huelga del año pasado de medios de transporte, etcétera, que la práctica bloqueaban, ¿no? el acceso a la movilidad en la ciudad, que tres gestos, digamos, para puro consumo interno. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero desde luego la cuestión no solamente es qué se hace para que no se vaya, sino qué se hace para que se quede, ¿no? O sea, que realmente es un evento ahora mismo enormemente goloso, y desde luego que hay pujas, eso no me cabe la menor duda, y de que hay ciudades que en estos momentos están aprovechando las grietas o fisuras que presenta Barcelona. O sea, la cuestión no es qué impacto negativo tiene, sino qué impulso le damos a un evento de estas características que, desde luego, no solo para Cataluña, sino para España en su conjunto, me parece que es de extraordinaria importancia. Yo, como abogado, quería decir una cosa de esto, sí. un apunte muy vale. gracioso, y es, dicen, ¿se va a ir el Mobile World Congress de Barcelona? El señor Colau dice, no, imposible, tienen contrato hasta 2023. Pero el principio de legalidad en Cataluña cada uno se lo pasa por el arco del triunfo, porque hay leyes, claro. Entonces, los estatutos y la Constitución no valen para nada. Ahora, el contrato del mobile ese es sagrado. Ese es sagrado. Bueno, señores, José Aguilar, Miguel Córdoba y Emiliano Garayar, de verdad un verdadero placer. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche, que tengáis buena semana y nos vemos la próxima, a ver si ya tenemos nuevo ministro de Economía y si hay presidente de la Generalitat. Señores, un placer. Igualmente. Gracias. Hasta la próxima. Unos minutos de publicidad y volvemos. En Radio Intereconomía, Visión Global.